Hola, hola, bienvenidos, gracias por acompañarme y que Dios me los bendiga. Hoy vamos a preparar estas costillas de puerco con jitomate criollo. El jitomate criollo siempre le da un sabor muy rico a nuestra comida. Aquí tengo 3 libras de costilla de puerco, 1 libra de trocitos. Tengo jitomates de mi jardín que son criollos, no los pesé, es entre 2 libras y media o 3 libras. También tengo chiles rojos de mi jardín, comino en polvo, pimienta en polvo, 2 cucharaditas de orégano chiquito mexicano, 1 cucharadita de comino entero, media cucharadita de pimienta en polvo, 6 dientes de ajos, 1/4 de cebolla grande y estos trozos de cebolla. Y aquí voy a utilizar 2 ajos y los trozos de cebolla en la carne cuando casi se esté dorando. Aquí en el sartén agrego la carne. Y no le ponemos agua porque si le ponemos agua se va a cocer y no se va a alcanzar a dorar. La carne suelta su propio jugo. Aquí le pongo una pizca de comino, de pimienta y también le agrego la sal. Y aquí la voy a mezclar muy bien. La dejo que se cosa. Aquí en este comal puse aluminio y agrego los jitomates. Aquí ya se están empezando a cocer y así voy a dejarlos que se cosan. Aquí la carne ya soltó su jugo, como les dije, que suelta su propio jugo. Aquí ya puse los chiles, dejo que se sigan cociendo junto con los jitomates. Aquí ya están listos, ya los voy a apagar, ya están cocidos y los reservo. Aquí en el mini molcajete agregué los cominos, los voy a moler muy bien y le agrego un poquito de agua también y los reservamos. Aquí piqué 4 dientes de ajo y el 1/4 de cebolla grande. Le voy a agregar los jitomates y los chiles que asamos. Aquí le voy a agregar el comino que molimos en nuestro mini molcajete. También le voy a agregar la pimienta. Esta es pimienta en polvo. Si tienen pimienta entera se la pueden poner, se puede moler también en el mini molcajete o en el molcajete. Aquí le voy a poner orégano. Lo voy a dividir en 2 partes. Aquí le pongo aproximadamente poquito más de la mitad y reservo este para el último. Aquí ya tapo la licuadora, le agregué poquita agua, tapo la licuadora y muelo la salsa. Aquí, como pueden ver, la carne ya está empezando casi a empezar a dorarse, ya no tiene agua, tiene la pura manteca que soltó. Le agrego la cebolla y los 2 dientes de ajo también. Y lo voy a dejar freír junto con la carne hasta que quede doradita. Miren, aquí ya se está poniendo doradita. Aquí ya está bien doradita, le voy a quitar el ajo y la cebolla. Aquí ya le quité los ajos y la cebolla y también le saqué poquita carne porque a mis hijos les gusta la carne sin salsa. Por eso tuve que sacar poquita carne y por eso se ve poquita. Miren, aquí tengo esta que es la que saqué. Aquí le voy a agregar la salsa. A mí en lo personal, a mí y a mi esposo nos gusta la salsa bien martajadita, pero eso es opcional. Ustedes pueden molerla muy bien molida o como gusten. Aquí ya le agregué la salsa. Aquí es donde le voy a agregar el resto del orégano y si lo dejamos servir con este orégano y más el que le molimos, le da un sabor muy rico. Pero debe de ser orégano chiquito mexicano, no del otro orégano, porque hay orégano chiquito y orégano grande. Aquí le agrego sal, la voy a mezclar, la voy a tapar y la voy a dejar que se cosa. Miren, aquí ya pasó el tiempo, ya está bien cocida, huele muy rico la cocina. Gracias por haber visto este video. Los invito a que se suscriban al canal, a que me dejen un like y sus comentarios. Los espero a la próxima.